Entonces, última ratio, razonabilidad, pro homine. Vamos a ver ahora aquellos presupuestos constitucionales que podemos decir que se corresponden con la idea de reglas. Aquellos presupuestos que son reglas que podemos aplicar mediante el mecanismo de la subsunción. Reglas de una textura más precisa y menos indeterminada. Y vamos a comenzar con el principio de la acción o exterioridad. En nuestra Constitución está consagrado claramente el derecho penal de acto, que es algo bien diferente al derecho penal de autor. En el derecho penal de acto, el delito es una acción. En el derecho penal de autor, lo que se castiga es a la persona en sí misma, por sus características. Acá tenemos dos modelos diferentes y bien demarcados. Derecho penal de acto, derecho penal de autor. O sea, idealmente podemos imaginarnos, imagínense que tenemos que redactar una constitución, redactar un instrumento de derechos humanos y decimos, bueno, ¿cómo vamos a concebir el delito? Bueno, podemos concebirlo como una acción o podemos concebirlo como una característica de personalidad. En un derecho penal liberal, el delito es una acción. Una de las características del derecho penal liberal es que consagra el derecho penal de acto contrapuesto al derecho penal de autor. El artículo 19 de la Constitución es muy claro, ¿no? Hace referencia a las acciones. Ahora vamos a examinar esta disposición porque vamos a ver que en esta disposición constitucional vamos a encontrar distintos presupuestos sustantivos. No solo el principio de la acción o exterioridad. Pero bueno, el artículo 19 de la Constitución claramente se refiere a la acción humana como el ente al que se refieren las normas, como aquello que las normas pretenden regular. Lo que puede ser regulado por la ley en general es una conducta. Por eso la segunda parte del artículo 19 dice: nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Hacer, ¿qué es hacer? Es llevar a cabo una acción. La acción es el centro de referencia normativa conforme lo manda la Constitución. Esto lo podemos complementar también con la exigencia del hecho al que hace referencia el artículo 18. El hecho es algo que se exterioriza, no es algo que está dentro de la cabeza de un sujeto, es una exteriorización. Si combinamos esta exigencia del hecho con lo que nos dice el 19, con la referencia a las acciones y al hacer, vemos claramente que nuestra Constitución consagra un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Por supuesto, en el Pacto de San José de Costa Rica está claramente definido el delito como una acción. Una disposición similar vamos a encontrar, por ejemplo, en la Constitución española y en otros instrumentos constitucionales y convencionales. La referencia a la acción humana como centro de referencia normativo y como característica del delito. El delito siempre es una acción. Y vamos a ver que el derecho penal de autor puede colarse en el ordenamiento jurídico de muchas formas. Una forma es, relevando directamente una característica de personalidad. La forma de ser de una persona, el color de piel, el color de pelo, lo que la persona es un sujeto peligroso, un pervertido. Esas son características de la personalidad. Esas características de la personalidad no pueden constituir un delito. Esta sería una forma de consagrar un derecho penal de autor. Pero hay otras formas de colar el derecho penal de autor. Por ejemplo, utilizando las características de personalidad como agravantes. Un juez condena a una persona por un delito y cuando individualiza la pena dice: es una mala persona, por lo tanto le voy a dar una pena más alta. Tengo que elegir, entre una pena que va de 5 a 15 años y le voy a dar 15 porque este señor es malo, o porque es un pervertido, o porque es peligroso para los demás. Ahí estamos colando el derecho penal de autor. Sí, el delito sigue siendo una acción, porque se castiga una acción. Castigamos a este sujeto por lo que hizo, pero utilizamos las características de personalidad para mensurar, individualizar la sanción que le vamos a aplicar.
Otra forma que tiene el derecho penal de autor de meter la cola, es en el ámbito de la valoración de la prueba. Ciertos mecanismos de valoración de la prueba importan recurrir al derecho penal de autor. Esto se ve con mucha claridad en las investigaciones por delitos sexuales o en casos de violencia de género, en donde frente a una especie de empate tengo por un lado la versión de la víctima que dice A y la versión del imputado que dice no A. Recordemos que el imputado no tiene por qué dar una versión. Le basta con poner en duda, no con refutar, con poner en duda la hipótesis de cargo. Si el imputado pone en duda la hipótesis de cargo, debe ser absuelto por imperio del principio de inocencia. El imputado no tiene nada que probar. Por eso existe un derecho a negarse a declarar. Un defensor se puede sentar así en un juicio oral y limitarse a poner en duda la tesis de la fiscalía, y eso le alcanza. En teoría. En la realidad no, es al revés. El fiscal se sienta así y le dice al defensor, pruébeme que lo que yo digo es mentira. Eso pasa en la realidad, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, muchas veces en estos casos, en estos delitos de prueba difícil, ¿no? Porque aparte se da esta paradoja, en los delitos de prueba difícil, que en general son delitos graves, los delitos de prueba difícil son delitos graves. Como es difícil probarlo, entonces tenemos que elaborar un abordaje probatorio que nos permita afirmar la existencia del delito. Por lo tanto, a veces es más difícil defenderse de una acusación por un abuso sexual que de haber pasado un semáforo en rojo. Y es absurdo. O sea, tendría que regir el principio exactamente contrario. Cuanto más grave es el delito, cuanto más grave es la consecuencia, mayores tienen que ser los recaudos probatorios. Yo puedo decir, bueno, para probar si una persona pasó un semáforo en rojo, me alcanza con que el policía haya hecho un acta. Y uno dirá, ¿alcanza la palabra del policía? Y bueno, estamos hablando de una multa. Pongámosle que sí. Después podemos discutir si sí, si no, si la foto, si la no foto. Estamos hablando de una multa. Ahora, si te voy a meter preso 10 años o 15 años, y digamos que necesitamos algo más. Bueno, en estos casos, en este universo de casos, nos vamos a encontrar con que uno de los instrumentos probatorios que se utilizan es la pericia psicológica o la pericia psiquiátrica, que muchas veces son exámenes técnicos que están enderezados a examinar la personalidad de los protagonistas. Entonces, de pronto, imagínense este caso. A dice que B abusó sexualmente de él, B lo niega, realizamos una pericia y viene el científico, porque encima se le otorga carácter científico a una pericia psicológica o psiquiátrica. Si hay algo menos científico de todas las disciplinas que pueden dar lugar a la realización de una pericia, si hay algo menos científico, es esto. Entonces viene este científico y nos dice, este señor es un perverso y este señor no miente. Por lo tanto, si este no miente, lo que dice es verdad, y por lo tanto, si este es un perverso, seguro que es culpable. Y ese examen técnico desempata la situación. El desempate está dado por una pericia enderezada a examinar la personalidad. Entonces, yo me he cansado de ver pericias, informes, en donde como elemento de cargo se valora la personalidad del imputado. La personalidad del imputado se erige en un medio de prueba para establecer si cometió o no cometió un delito. Hay sutilezas. Muchas veces no te dicen, este miente, no tiene signos de tener una personalidad fabuladora. Entonces, como no tiene signos de tener una personalidad fabuladora, no mintió. Y este otro tiene alguna perversión, o sea, si un psicólogo quiere encontrarle una perversión sexual a alguien, se la va a encontrar. Porque es algo tan opinable, tan inverificable, porque, repito, no estamos en el marco de una disciplina científica. Y menos los psicólogos que siguen la línea psicoanalítica. El psicoanálisis es considerado por mucha gente que hace ciencia de verdad como una pseudociencia. Sin embargo, nosotros tenemos entre los peritos que hacen estos exámenes, el 90%, y no sé si me quedo corto, tiene orientación psicoanalítica. Claro, sustentar una condena en una pseudociencia
es algo bastante fuerte. Pero bueno, eso corre por mi cuenta. En todo caso, ustedes lean si algún día les toca ver lo que dicen los informes, ténganlo en cuenta esto, porque se van a topar con esta situación en donde acá venimos y enseñamos que hay un derecho penal de acto, pero después se nos mete por la ventana el derecho penal de autor, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y pasa inadvertido. No, yo te castigo por lo que hiciste. Claro, pero para decir que hiciste algo, tengo en cuenta tu personalidad. Entonces, sustituyo la prueba de la acción por la prueba de lo que sos. Y como sos esto, entonces, yo en uno de mis libros, el Manual del Abogado Defensor, cito un fallo. Era un caso en donde un hombre acusaba a otro hombre que lo había abusado en un baño. Entonces la jueza ordena esta pericia. El imputado se niega a declarar, dice, me niego a declarar. Claro, como para hacer la pericia psicológica tenés que declarar, y vos tenés derecho a negarte a declarar, entonces el perito no podía hacer la pericia. Y la jueza insistía y decía, no, tiene que ir igual a hacerse la pericia. Porque el perito lo puede mirar y, por ejemplo, se puede guiar por la bipedestación, por la forma de caminar, y de ahí sacar una conclusión. Lo que quiso decir la jueza es, por la forma de caminar, puedo saber si este señor es o no homosexual. Y por lo tanto, si es homosexual, como el que lo acusó es otro hombre, puedo inferir que es culpable. Una cosa demencial. Pero bueno, se los voy a traer el fallo. Está en el Manual del Abogado Defensor. Porque a veces uno lo cuenta y dice, no, estás exagerando. Bueno. Vamos a ver los fallos y vas a ver que no estoy exagerando. Entonces el razonamiento de la jueza era, como este hombre lo acusa otro hombre, si es homosexual, entonces tengo un elemento para decir que es verdad la acusación. Disparate. Eso es derecho penal de autor. Y para ver si es homosexual voy a ver cómo camina. Otro disparate. Esta también es una forma en donde el derecho penal de autor se nos mete. Ni que hablar lo que sucede en materia de ejecución de la pena, ¿no? En donde hay verdaderos comités, esto lo digo yo, lombrosianos, dirigidos a examinar la personalidad de los imputados para ver cuánto tiene que durar la pena. Este es un ámbito en donde claramente rige el derecho penal de autor, en el tramo de la ejecución de la pena y para ver si se otorga una libertad condicional, una salida transitoria, etc., se hace un examen de la personalidad del sujeto y algo que es científicamente imposible de demostrar, pero imposible de demostrar que es un pronóstico de lo que esta persona puede llegar a ser. Bueno, derecho penal de acto. El delito siempre es una acción o una omisión, que es lo mismo, porque cuando estudiemos el concepto de omisión vamos a ver qué es la omisión, vamos a ver que la omisión es llevar a cabo una acción distinta a la ordenada. La distinción entre acción y omisión está muy clara en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución. Y cuando definamos el delito, vamos a decir que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. O sea, el delito es una acción. Y esto es un imperativo constitucional y convencional. Y cuando el legislador construye el concepto de acción, tiene que cuidarse de no construir un concepto de acción que vacíe el presupuesto constitucional. No se puede incluir dentro del concepto de acción hechos que no son acciones, porque si no, por esta vía oblicua que ya analizamos, cuando hablamos del embuste de las etiquetas, estaríamos eludiendo un límite, una restricción constitucional. Otro presupuesto sustantivo del derecho penal es el principio de lesividad.